This is gonna blow your mind. Buenas noches, y bienvenidos. En el video de hoy, nos adentramos en un capítulo controversial de la guerra contra las drogas. Una historia que nos lleva al corazón de Latinoamérica, y los cárteles que han asolado la región por décadas. El expresidente Donald Trump, en una acción dirigida a paralizar estas organizaciones, designó a 8 grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas. Esta decisión sin precedentes, causó conmoción en la región y más allá, generando preguntas sobre sus implicaciones para la lucha contra el narcotráfico y el delicado equilibrio de poder en las Américas. En los próximos minutos, examinaremos más de cerca cada uno de estos 8 grupos, analizando sus orígenes, sus tácticas brutales y el alcance de sus empresas criminales. Desde la notoria MS-13, con sus raíces en los Estados Unidos, hasta el poderoso cártel de Sinaloa, que una vez dominó el narcotráfico bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, exploraremos los complejos factores que han permitido que estos grupos prosperen, a menudo operando con impunidad en una región que lidia con la pobreza, la corrupción y la violencia. Esta es una historia de poder, de desesperación y del costo humano de la insaciable demanda de narcóticos. Es una historia que se ha desarrollado durante décadas, cobrando innumerables vidas y dejando un rastro de devastación a su paso. Esta noche, arrojamos luz sobre el oscuro trasfondo del narcotráfico y los grupos que operan en él. En el video de hoy, exploraremos los 8 grupos criminales latinoamericanos que fueron declarados terroristas por el expresidente Donald Trump. El primer grupo en nuestra lista es la MS-13, o Mara Salvatrucha, un nombre que infunde miedo en muchos a lo largo de los Estados Unidos y Centroamérica. Nacida en las calles de Los Ángeles, las raíces de la MS-13 se encuentran en la Guerra Civil Salvadoreña, cuando miles huyeron a los Estados Unidos buscando refugio. Pero lo que comenzó como un grupo de jóvenes buscando protección de pandillas rivales, se transformó rápidamente en una despiadada empresa criminal, conocida por su brutalidad y su estricto código de lealtad. Los tentáculos de la MS-13 se extienden desde los Estados Unidos hasta El Salvador, Honduras y Guatemala, formando el notorio Triángulo Norte. Están profundamente arraigados en estas comunidades, participando en una amplia gama de actividades criminales, desde el narcotráfico y la extorsión hasta el tráfico de personas y el asesinato. Sus métodos preferidos de violencia, que a menudo involucran machetes y armas de fuego, están diseñados para infundir terror y mantener el control. A continuación, tenemos a los Zetas, un grupo que encarna la despiadada eficiencia y precisión militar que se han convertido en sinónimo de las guerras del narcotráfico en México. Lo que distingue a los Zetas es su historia de origen. Este no es un cártel que surgió de las sombras del narcotráfico. Nació dentro de las filas del propio ejército mexicano. Fundado por desertores de una unidad élite del ejército mexicano, los Zetas trajeron su entrenamiento, su disciplina y su arsenal al inframundo criminal. Su llegada a la escena marcó un punto de inflexión en la guerra contra las drogas en México, dando paso a una era de violencia y brutalidad sin precedentes. Los Zetas son conocidos por su uso de la tortura extrema, su control sobre lucrativas rutas de contrabando, y su capacidad para operar con casi total impunidad en algunas regiones. Su ascenso al poder es un ejemplo escalofriante de cómo las líneas entre el Estado y el crimen organizado pueden volverse borrosas en la lucha por el control. Durante décadas, el cártel de Sinaloa reinó como una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo. Su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtió en una leyenda en el inframundo, conocido por sus audaces fugas de prisión, su despiadada visión para los negocios y su capacidad para evadir la captura durante años. El alcance del cártel de Sinaloa se extendía mucho más allá de las fronteras de México, traficando narcóticos a los Estados Unidos, Europa y más allá. A pesar de la captura y extradición de El Chapo a los Estados Unidos, el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza formidable. La estructura del cártel, con su red de alianzas y sus profundas raíces en las comunidades locales, le ha permitido resistir las luchas internas de poder y las ofensivas de las fuerzas del orden. La lucha por el control del vasto imperio del cártel continúa, un recordatorio del poder perdurable de estas organizaciones criminales. En el mundo de los cárteles de la droga en México, la crueldad y la ambición a menudo van de la mano, y quizás ningún grupo encarna estos rasgos más que el Cártel Jalisco Nueva Generación,
o CJNG. Este recién llegado a la escena no ha perdido tiempo en hacer sentir su presencia, expandiendo rápidamente su territorio, su influencia y su arsenal. El CJNG es conocido por sus descarados ataques contra las fuerzas de seguridad mexicanas, su sofisticada maquinaria de propaganda y su control sobre rutas clave de producción y tráfico de drogas. Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el CJNG se ha convertido en un actor importante en el tráfico mundial de drogas. Su ascenso a la prominencia es un claro recordatorio del panorama en constante cambio del crimen organizado, donde surgen nuevos jugadores, las viejas alianzas se desmoronan y la búsqueda del poder alimenta un ciclo de violencia aparentemente interminable. El Cártel del Golfo, con sus orígenes en el comercio ilícito de licor de la era de la prohibición, es un testimonio del poder perdurable de las organizaciones criminales. Este cártel, con sede en el noreste de México, ha sido una fuerza dominante en el narcotráfico durante décadas. Su control sobre rutas clave de contrabando hacia los Estados Unidos, su historial de corrupción y su disposición a participar en violencia extrema han consolidado su posición como uno de los grupos criminales más formidables de la región. El Cártel del Golfo ha resistido innumerables tormentas, desde luchas internas de poder y sangrientas guerras territoriales, hasta ofensivas gubernamentales y la presión constante de cárteles rivales. Su resistencia habla de las profundas raíces que han establecido en la región y la compleja red de complicidad que a menudo permite que estas organizaciones operen con cierto grado de impunidad. Durante décadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, fueron sinónimo del conflicto armado colombiano. Este grupo guerrillero, fundado en la ideología marxista-leninista, libró una prolongada guerra contra el gobierno colombiano, buscando derrocar el orden establecido y establecer un Estado comunista. Pero a medida que el conflicto se prolongaba, las FARC se involucraron cada vez más en el narcotráfico, utilizando las ganancias para financiar sus operaciones y ejercer control sobre el territorio. El acuerdo de paz alcanzado entre las FARC y el gobierno colombiano en 2016 marcó un punto de inflexión en la historia del país, pero el legado del conflicto y la participación de las FARC en el narcotráfico continúa proyectando una larga sombra. La transformación del grupo de un movimiento revolucionario a un actor importante en el narcotráfico destaca las complejidades del conflicto armado y los desafíos de lograr una paz duradera. En la región montañosa de Colombia, otro grupo guerrillero continúa su lucha armada, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN. Inspirado por la Revolución Cubana, el ELN ha estado librando una guerra contra el gobierno colombiano durante décadas, luchando por el control del territorio, los recursos y el poder político. Al igual que las FARC, el ELN se ha involucrado profundamente en el narcotráfico, utilizando las ganancias para financiar sus operaciones y aterrorizar a las poblaciones locales. Las tácticas del ELN, que incluyen bombardeos, secuestros y extorsión, han infundido miedo en las comunidades de toda Colombia. Su continua presencia subraya los desafíos de lograr una paz duradera en una región plagada de pobreza, desigualdad y el atractivo del narcotráfico. En las remotas selvas del Perú, el espectro de Sendero Luminoso continúa atormentando a la nación. Este grupo guerrillero maoísta, conocido por su brutalidad y su ideología fanática, una vez sumió a Perú en una era de terror. Liderado por Abimael Guzmán, quien se veía a sí mismo como la cuarta espada del marxismo, Sendero Luminoso libró una sangrienta campaña contra el Estado peruano, atacando tanto a civiles como a autoridades. Aunque significativamente debilitado después de la captura de Guzmán en 1992, Sendero Luminoso ha experimentado un resurgimiento en los últimos años, impulsado por el narcotráfico y la pobreza que persiste en las regiones remotas del Perú. Su presencia continua sirve como un recordatorio del atractivo perdurable de las ideologías extremistas y los desafíos de combatir el terrorismo en un país que lidia con profundas divisiones sociales y económicas. Como hemos visto, estos 8 grupos representan una amenaza compleja y en evolución, una que trasciende las fronteras nacionales y exige una respuesta global coordinada. Estos grupos han sido una preocupación significativa para la seguridad internacional
y su designación como organizaciones terroristas destaca los continuos esfuerzos para combatir su influencia. Desde las calles de Centroamérica hasta las selvas de Colombia y las montañas del Perú, la lucha contra estas organizaciones criminales es una realidad diaria para millones de personas. Es una lucha que requiere no solo la acción policial y militar, sino también abordar las causas fundamentales de la violencia y la inestabilidad, como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades. La guerra contra las drogas está lejos de terminar. Es una guerra que se libra en muchos frentes, y su resultado tendrá profundas implicaciones para el futuro de Latinoamérica y el mundo. Estén atentos para más actualizaciones sobre temas de seguridad.